En el estudio el diputado Mario Yergo, representante de Morena ante el INE. Gracias, diputado. ¿Cómo estás, Mario? Manuel, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Te saludo y saludo al amplio auditorio de este prestigiado programa y también a quienes hacen posible este esfuerzo informativo que tú coordinas. Gracias por estar acá esta noche. Están en el ojo del huracán diputados, el INE. La revocación de mandato es un tema que polariza opiniones. Dice el Instituto Nacional Electoral que no hay dinero suficiente, que no les alcanzan los recursos para organizar la consulta en abril del próximo año. ¿Tú qué piensas? Ese es un falso argumento, Manuel. Ese es un pretexto del Instituto Nacional Electoral, del consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello, que es quien de manera permanente y sistemática se ha opuesto, ha obstaculizado este ejercicio de democracia participativa que es la consulta de revocación de mandato. Si tú me permites contextualizar el tema. A ver, ¿de dónde venimos? ¿Cómo llegamos hasta este Bueno, el Congreso punto? de la Unión finalmente aprueba la Ley Federal de Revocación de Mandato. Es decir, como resultado de una reforma constitucional, a nosotros como 65 legislatura que iniciamos el periodo el 1 de septiembre, nos tocó ya como diputado federal aprobar la ley secundaria, la Ley Federal de Revocación de Mandato. Entonces... Pero a ver, lo que estableció la Constitución, la revocación, al ser una reforma constitucional, requirió los votos por lo menos de 2/3 partes. Es correcto. De los diputados y de los senadores. Y luego ya la ley, pues desde luego sale por mayoría de los diputados y de los senadores. Se aprueba la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y, bueno, mandata al Instituto Nacional Electoral a que organice todo el proceso y le da plazos, le da periodos, términos, fechas para que organice este ejercicio de revocación de mandato. ¿Qué hace el Instituto Nacional Electoral? Emite y aprueba un acuerdo, Manuel, en donde limita la participación ciudadana. El espíritu del legislador, Manuel, estableció que los ciudadanos podían hacer uso de dos instrumentos para la recabación de firmas, para que finalmente se emita una convocatoria. Es importante que el auditorio, que los quienes nos están viendo y escuchando, sepan que para que la revocación de mandato sea obligatoria, para que el Instituto Nacional Electoral emita la convocatoria, se tiene que solicitar a través de firmas de ciudadanos por lo menos el 3% en 17 estados de la lista nominal. Poquito menos de 3 millones de firmas. Es correcto, poquito menos de 3 millones de firmas. Pero el legislador no estableció un régimen de excepción, Manuel. Es decir, no dijo, se va a usar el formato impreso en tantos municipios y la aplicación en el resto del país. ¿Qué hizo el Instituto Nacional Electoral? Emitió un acuerdo donde única y exclusivamente se podía hacer uso del formato impreso para recabar las firmas ciudadanas en 204 municipios, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, fue el criterio que establecieron, en esos 204 municipios de muy alta marginación. ¿Se extralimitó ahí el INE? Pero por supuesto, porque la Ley Federal de Revocación de Mandato no establecía un régimen de excepción. Pero también te quiero comentar lo siguiente. Ante eso, la representación de Morena ante el Consejo General del INE, un servidor, puso un punto de acuerdo para decirle a los consejeros, oigan, ¿saben qué? El legislador no estableció un régimen de excepción, modifiquemos ese acuerdo y abramos la participación a todos los ciudadanos y a todos los mexicanos que decidan si estampar su firma en un formato impreso o a través de una herramienta tecnológica. ¿Qué pasó que es una con eso que ustedes presentaron? Por unanimidad lo desecharon. Entonces, con la ley en la mano, pero adicionalmente, la Cámara de Senadores, la Junta de Coordinación Política, por unanimidad de votos, aprobó un acuerdo que bajó al Pleno y que también fue aprobado por unanimidad y salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, aclarando el tema, diciéndole al Instituto Nacional Electoral, oigan, no establecimos un régimen de excepción, que los ciudadanos decidan o el formato impreso o la aplicación. Hicieron oídos sordos. ¿Qué hicimos, Manuel? ¿Qué hicimos, amigos que nos están viendo y escuchando? Con la ley en la mano, apelamos ese acuerdo, nos fuimos
a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a Morena, le enmendó la plana a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y estuvieron obligados a aperturar en todo el país el uso de el formato y impreso. Así va más o menos el caminito. La fecha para presentar las firmas vence el 25 de diciembre. Se han presentado un montón. Ahora está el proceso de revisión de las mismas, pero se han presentado alrededor de 6 millones de firmas. Es correcto. Las tendrá que validar la autoridad electoral. El asunto es que el viernes por la noche, el pasado viernes, el Instituto Nacional Electoral decide, en una muy cerrada votación, 6-5, decide detener una parte de este proceso de revocación. Bueno, quiero irme un poquito más atrás. Antes de la sesión del viernes 17 de diciembre de 2021, donde hubo un debate ahí bastante fuerte, donde nosotros, en nuestro carácter de representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues fijamos nuestra posición, un exceso el que cometieron esos 6 consejeros encabezados por Lorenzo Córdoba Vianello, que es el presidente, por Ciro Murayama, por Jaime Rivera, por el consejero Ruiz, por la consejera Dania Rabel y por la consejera Zavala. Esos fueron los 6 consejeros electorales que aprobaron el acuerdo cuyo contenido era posponer el ejercicio de revocación de mandato con el argumento de que falta de recursos, que no hay la suficiencia presupuestal, y argumentaban ahí que era en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvía porque hay una el recurso de controversia constitucional presentado también por el INE. ¿La Corte aún no se ha pronunciado sobre ese recurso? No. ¿Tú crees que se extralimitó, se excedió el INE, se adelantó el INE? Pues por supuesto. A ver, soy abogado. Lo que le dijo la Corte o el ministro que atendió y que supo del tema, a ver, yo no puedo pronunciarme sobre un hecho incierto. Es un supuesto. Pues un supuesto. No sabemos si se juntan las firmas si se juntan las firmas o no. Esperemos que se cumpla el plazo, que es el 25 de diciembre, que se cumpla el plazo y veremos si finalmente tu Instituto Nacional Electoral estás obligado a emitir una convocatoria. ¿Qué ves detrás de esta decisión del INE, de 6 consejeros del INE? Pues por supuesto que lo que veo es intereses. Han estado, te repito, permanentemente en contra de que se lleve a cabo este proceso. Te puse sobre la mesa ya el argumento de cómo limitan o trataban de limitar la participación ciudadana. Yo te puedo asegurar que más del 70% de las firmas de los ciudadanos que piden el ejercicio de revocación de mandato, te puedo firmar, Manuel, provienen de los formatos impresos y no de la aplicación. ¿Tú no tienes duda se van a juntar las firmas? Ninguna duda. Ninguna duda. Ahora, ninguna duda. ¿De dónde va a salir el dinero? Porque dice el instituto que no le alcanza el dinero. Bueno, ese es el pretexto. Ese es el argumento falso que han... ¿Pero si tienen dinero entonces? Por supuesto que tienen dinero. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde sacaría el INE dinero para organizar una consulta, que es una, digamos, elección a nivel nacional? Te voy a responder puntualmente tu pregunta. Con base en el presupuesto 2022. ¿Sabes qué pasa, Manuel? A ver. Que no quieren ajustarse, no quieren hacer realmente un ejercicio de austeridad republicana. Y esto data de 2019. Han interpuesto N número de amparos para no bajarse el sueldo. Los consejeros ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y están amparados, pero ¿a poco bajándose el sueldo alcanzaría para la consulta? No, por supuesto que no, permíteme. A ver. Por supuesto que no. Pero sí decirte que hay una burocracia dorada en el Instituto Nacional Electoral que no quiere renunciar a sus privilegios, que no ha entendido, Manuel, que este país cambió, que no ha entendido que son tiempos de austeridad, que no ha entendido que hay que fajarse y hay que apretarse el cinturón. No lo han entendido, dices, no lo han esos entendido, consejeros, esos por 6 supuesto. consejeros. ¿De dónde? A ver, te lo planteo de nuevo. Te quiero comentar. ¿De dónde y vamos saldría? a ir de la mano. Y te pido que vayas haciendo cuenta. Vamos a hacer numeritos. A ver, mira. Hay un ingreso que está contenido en el presupuesto 2022 del INE, son ingresos adicionales por concepto de convenios del Instituto Nacional Electoral con
los institutos electorales y de participación ciudadana de los estados. Ahí nada más tenemos 563.7 millones de pesos. Que se podrían ocupar para la consulta. Que se podrían ocupar para la consulta. Segundo concepto. A ver. Hay un fondo para atender el pasivo laboral, que ese anda por el orden de los 533.8 millones de pesos. Si lo sumamos ya llevaremos más de 1,000 millones. Más de 1,000 millones de pesos. Pero quiero hacer un paréntesis en este tema, Manuel. ¿Sabes para qué usan ese fondo? Para pagarse sus liquidaciones. Nada más te voy a dar un dato. Un exdirector de organización electoral, no un consejero, no un exconsejero, un exdirector de organización electoral se llevó la nada desdeñable cifra de más de 5 millones de pesos de liquidación. Por eso no quieren meterle la mano a este fondo. O sea, tú dices, si agarran estas bolsas de dinero que están repartidas, que me imagino para algo se utilizan, pero tú dices, si las agarran, dan los números para organizar la consulta. Vamos sumando, Manuel. A ver. Yo lo dejo ahí. Lo dejo a juicio de quienes nos están viendo, de quienes nos están escuchando, y que sean los propios ciudadanos que hagan y que saquen sus conclusiones. Entonces es pretexto, tú dices, es pretexto el tema de los dineros. Bueno, estoy trayendo juicio elementos. Político a los 6 consejeros electorales que se están oponiendo a la Quiero terminar para ir sacando las sumas. Entonces ya llevamos... Es que nos corretea el tiempo, el tiempo. A ver. El Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y la Atención de Módulos del INE. Allá hay 826.5 millones de pesos. Seguro de gastos médicos mayores, 131.6 millones de pesos. Y el seguro de separación, 306.9 millones de pesos. Ahí tenemos más de 2,000 millones. Más de 2,000 millones. No incluyas y no le sumes todavía si quisieran hacer un ejercicio de racionalidad en cuanto a sus ingresos. Ahí estaríamos hablando de otra suma también. Entonces, ahí están los elementos. ¿Se alcanza entonces? Pero por supuesto que alcanza. Que alcanza. Ahora, claro, no quieren renunciar a sus privilegios. La Corte se va a tener que pronunciar. Mira, nosotros interpusimos el día de hoy, a las 12 horas con 11 minutos, un recurso de apelación en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral que posponía el ejercicio de revocación de mandato, y también establecen otro régimen de excepción. Ahí ellos dicen, salvo la fecha de la firma, que va a ser el día 25, y luego emitiremos un informe. ¿Por qué lo hacen? Porque ese fue el argumento del ministro de la Suprema Corte de Justicia para decirle, oye, yo no puedo entrar al tema de fondo porque todavía no sé si estás obligado o no. Sí me estoy explicando. Pues habrá que esperar al 25 de diciembre. Pero número de firmas, cuántas se validan, y entonces la Corte tomará una decisión. Los ciudadanos ya decidieron de que se lleve a cabo el ejercicio de revocación de mandato. Platiquemos en el camino y platiquemos después del 25. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias.